Estimada comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir esta charla, estos minutos, con el concejal Andrés Campana. Él es miembro del Consejo Metropolitano de Quito y pues es una de las voces críticas que están representando un poco a los ciudadanos y haciendo titulares también. Vamos a conversar con él, agradeciéndole la presencia, estimado Andrés, por estar en TCN Periodismo Digital. Y claro, la primera inquietud, la primera interrogante es, ¿cuál es ese balance que usted saca desde su curul respecto de la administración presente del alcalde Pavel Muñoz? Por favor, bienvenido. Buenas noches, querido Fabián. Un fuerte abrazo a los amigos de TCN y fundamentalmente a las familias de Quito y del Ecuador que nos están observando. Nosotros, hace 3 años atrás, nos propusimos un objetivo ante la administración Pavel Muñoz. Uno, contribuir a recuperar el orden, recuperar el orgullo y con ello recuperar el futuro que los políticos corruptos nos quieren arrebatar. En ese contexto hemos venido trabajando y en efecto hemos sido una voz crítica de la administración Muñoz. Hemos apoyado temas que hemos considerado importantes para la ciudad, por ejemplo, la reducción del impuesto de la patente, pero también hemos sido críticos en cuanto a varios elementos que no necesariamente están apegados a resolver los problemas de la gente. En ese contexto, pues, hemos venido trabajando y enhorabuena, creo que existe un sentimiento importante que valora nuestro trabajo y pues dentro de 21 concejales que somos, sin duda alguna, con mucha modestia puedo mencionar que nuestra voz ha sido una voz que ha sido escuchada por varios sectores, lo que ha permitido que en primera instancia varias organizaciones políticas nos hayan propuesto participar en estas elecciones y finalmente hayamos optado por participar junto a mi colega Wilson Merino en el movimiento Imparables Lista 79 por la reelección. La capital de la República siempre pues, ha sido un referente para todo el Ecuador. Estos últimos años no ha tenido mayor presencia a tal punto de que para quienes revisamos la historia política, a tal punto de que el presidente actual de la República viene de la ciudad de Guayaquil, la representación política, la voz pública, el liderazgo nacional de Quito ha venido a estar en menoscabo. ¿Cuáles serían las causas, según esa experiencia política, objetiva, reflexiva, de parte tuya, por favor? En efecto, yo concuerdo, Quito ha perdido su liderazgo tanto a nivel nacional, tanto a nivel internacional. Usted ha puesto un elemento, yo quiero ponerle otro. Por ejemplo, en la última elección presidencial de los 14 binomios, ninguno provenía de la ciudad de Quito. Eso refleja precisamente la falta de liderazgos y ante ello pues existe también la expectativa, la esperanza de que rostros nuevos, pero al mismo tiempo con mucha experiencia en la gestión pública, podamos pues asumir la conducción de la ciudad y con ello contribuir a resolver fundamentalmente los problemas de la gente, a servir a la ciudadanía, que es quizás lo que buscan las familias de Quito con mayor deseo. Más allá de la polarización que suele darse en la política nacional, Quito tiene sin duda otras características muy particulares y lo que la ciudadanía ve distante es la solución de sus servicios básicos, la esperanza en el municipio y sobre todo también esta recomposición de la ciudad en el plano nacional. Es decir, estas serían para Quito las elecciones de la esperanza, se puede decir. ¿Qué se juega Quito en este 2026? Sin duda alguna, yo creo que usted ha hecho un buen diagnóstico. Quito se juega su esperanza, Quito se juega su futuro.
Y es por eso que nosotros hemos planteado como objetivo recuperar el orden en una ciudad que está sumida en el caos, recuperar el orgullo característico de nuestras familias y con ello pues recuperar el Quito del futuro que soñamos y merecemos absolutamente todos. En ese contexto estamos trabajando. En ese contexto, enhorabuena, la candidatura de mi colega Wilson Merino está irrumpiendo en el escenario político, está irrumpiendo ante esa polarización que no nos representa la mayoría de las familias que vivimos en esta ciudad, ni tampoco representa la mayoría de las familias del Ecuador. Y enhorabuena que además exista atrás de ello una propuesta técnica que ofrece una alternativa ante las candidaturas que representan el pasado, que ya conocemos sus resultados y que sus resultados no precisamente han buscado resolver los grandes problemas que enfrenta la ciudad. En ese caso, podríamos decir que una candidatura suya para la reelección a la concejalía y la del actual concejal Wilson Merino para la alcaldía son una alternativa para la ciudad o una opción más para el elector. Sin duda alguna es una alternativa, pero además no solamente estamos nosotros en un plano de hacer promesas como hacen muchos candidatos. Tras de nosotros existe ya una trayectoria, tras de nosotros existen resultados concretos y déjenme hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, yo soy presidente de la Comisión de Salud y como presidente de la Comisión de Salud yo promoví la aprobación de la Ordenanza de Salud Mental que permitió que solamente el año pasado más de 55,000 personas sean atendidas de forma gratuita por los servicios de psicología y de psiquiatría del municipio de Quito. O también yo he trabajado en otra de las aristas muy importantes, que es pensar en uno de nuestros miembros de la familia que muchas veces son olvidados, nuestros adultos mayores. Yo vengo trabajando con nuestros abuelitos desde hace 7 años atrás y como concejal no he dejado de trabajar con ellos. De hecho, yo he presentado una propuesta normativa que busca tener una política integral pensada en nuestros adultos mayores, una ciudad más inclusiva, más accesible, pero que también tenga, por ejemplo, facilidades para que nuestros adultos mayores se vean beneficiados por la exoneración del impuesto predial, tal y como consta en la ley. O otro de los miembros de nuestra familia que ha sido generalmente puesto en un segundo plano son nuestros animalitos de compañía, con los cuales también hemos trabajado y en los cuales incluso hemos iniciado acciones legales defendiendo a aquellos animalitos que han sido víctimas de maltrato, que es también una dramática circunstancia que atraviesan muchos de estos seres sintientes que forman parte pues de nuestra ciudad y que evidentemente la política no puede olvidarles. Ahora, estas reivindicaciones, un tanto de los derechos, muy importante en los sectores poblacionales y los sectores, en este caso de salud, que tú mencionas, sin duda, pues son de prioritaria importancia para una sociedad civilizada y democrática. Pero las circunstancias histórico-objetivas marcan de que estas elecciones van a ser debatidas alrededor de 2 temas fundamentales: la seguridad y el tema de la producción, el empleo, la economía, la microeconomía, de esa que no habla el gobierno central, la economía del mercado, del día a día, del estudiante, de la madre de familia en el bus, en el servicio de transporte público en la capital. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué le dicen a esa ciudadanía de Quito? En el ámbito de la seguridad estamos un paso adelante. Yo quiero comentarte que Wilson Merino, junto al Movimiento Imparables, somos promotores de la iniciativa El Acuerdo por la Seguridad. ¿Qué es el Acuerdo por la Seguridad? Es una propuesta de ley
que está siendo sustentada en la recolección de firmas. Necesitamos más de 50,000 firmas para que este proyecto de ley sea tramitado por la Asamblea Nacional, y un proyecto de ley que, por ejemplo, nos va a permitir elegir. Queremos hoy que los agentes de tránsito, por ejemplo, estén en sus celulares, en los semáforos de la ciudad, o tener una auténtica policía metropolitana que cuente con los equipos para coadyuvar en disuadir, en prevenir los delitos y los crímenes. Entonces, he ahí una iniciativa concreta. En el ámbito económico, fíjate, yo junto a Wilson formábamos parte de la Comisión de Desarrollo Económico, y como Comisión de Desarrollo Económico nosotros tramitamos precisamente la iniciativa del alcalde Pavel Muñoz, hay que reconocerlo, pero nosotros la tramitamos con la importancia que merece para reducir la patente y para incentivar que exista menos carga tributaria sobre las familias de Quito, y con ello coadyuvar a reactivar la economía, a generar trabajo. O también hemos sido cuestionadores, por ejemplo, de lo que estamos viviendo hoy en la ciudad. Hoy, precisamente, estamos siendo muy críticos ante la suspensión del Festival de las Luces, que era una oportunidad para convocar el turismo nacional e internacional, y generar ingresos, generar reactivación económica y con ello fundamentalmente generar trabajo. Lastimosamente, la suspensión del Festival de Mapping más importante del país y uno de los más grandes de Latinoamérica tiene como consecuencia evidentemente que vamos a ver limitada esta convocatoria al turismo nacional e internacional, y que la asistencia de más de 500,000 de personas que esperábamos para el festival, lastimosamente no pueda verse en los resultados y no pueda beneficiar directamente a los negocios que se encuentran sobre todo en el centro histórico. Yo quiero comentarte, por ejemplo, de que yo soy goloso, y a mí me gustan mucho las espumillas del centro histórico, y precisamente ayer conversaba con la señora que vende espumillas, de que ella se había preparado para el Festival de Mapping, que había comprado un camión de guayaba y que evidentemente esperaba tener ventas importantes en esta oportunidad en el contexto del feriado del 10 de agosto. Lastimosamente, al no realizarse el Festival de Mapping, hoy esa señora está preocupada precisamente porque no va a poder vender las expectativas que ella tenía, y incluso corre el riesgo de que la fruta termine pudriéndose. Entonces, hay que defender la realidad concreta de la economía familiar que se expresa, por ejemplo, en este caso que he mencionado. Claro que sí, es lo que se denomina alrededor de estos elementos la economía creativa, ¿no? Alrededor de las actividades artístico-culturales, que como tú has señalado muy bien, influye también en esa pequeña emprendedora, en ese emprendedor, y mucho más con una característica tradicional. Me da la oportunidad para entrar en esta otra pregunta que teníamos. Eh, los gobiernos autónomos, esta figura de gobiernos autónomos también implica un proceso de generar su economía y no únicamente de depender del Estado central. ¿Tú le miras así o necesariamente hay que visibilizar al Estado central como el protagonista del que cierra y abre la llave de los recursos? Como gobierno autónomo, ese gobierno puede estimular tipos de economía local que den soluciones precisamente a su población. ¿Cuál es tu lectura? Yo quisiera hacer una distinción. La realidad de Quito es una realidad totalmente diferente a la realidad de la mayoría de cantones del país. La ciudad de Quito, por ejemplo, sí tiene posibilidades para generar recursos propios, y de hecho genera muchos recursos propios que permiten financiar el presupuesto del municipio de Quito y de todas las instituciones que conforman la corporación municipal. Ahora bien, también hay que ser sinceros, todos los gobiernos autónomos tienen el derecho, algunos más, algunos menos, a recibir las transferencias del gobierno central,
Y lastimosamente la realidad es que esas transferencias muchas veces no son realizadas a tiempo o muchas veces están impagas. Entonces, evidentemente, por más que tengamos en el caso de Quito generación de recursos propios, existe una afectación presupuestaria en las arcas municipales. Peor aún en el caso de los municipios que dependen única y exclusivamente de la asignación gubernamental. Muy bien. ¿Tienen ya ustedes desarrollados un plan de trabajo completo, una estructura? ¿Cómo están en el tema de la presentación de candidaturas a nivel de parroquias? Y tenemos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo está siendo socializado en este preciso momento. Ese plan de trabajo esperamos sea enriquecido por propuestas, por críticas que surjan de la ciudadanía. Bienvenidas sean. Finalmente, ese plan de trabajo lo presentaremos junto a la inscripción de nuestras candidaturas. En cuanto a la estructura, estamos muy contentos porque como movimiento político estamos participando en los 8 cantones de la provincia y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito, nosotros estamos participando en 31 de las 33 parroquias rurales. Eso nos ubica entre los 2 principales movimientos políticos que han presentado más candidaturas y que tienen mejor estructura a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Y, por ejemplo, yo quiero también mencionarte de que yo estoy optando para la reelección, pero más allá de mi nombre, también existe todo un equipo que está compuesto por varios elementos, por varios líderes, por varios expertos en distintas áreas. Por ejemplo, en mi lista está Daniela Valareso, ex intendenta de policía, una de las expertas en materia de seguridad más importantes de la ciudad y del país. También nuestra lista está conformada por Rodalis Freile, una joven activista de los derechos de las personas con discapacidad, o nuestra lista también está conformada, por ejemplo, por el profe Cris, más conocido así en las redes sociales, precisamente por su trabajo en el ámbito de la educación. Entonces, somos un equipo de trabajo, tenemos una propuesta y evidentemente representamos la diversidad de nuestra ciudad. Estos elementos que plantean ustedes, encabezados por Wilson Merino, ¿creen que es suficiente para enfrentarse a la experiencia? Podrían llamarlo unos, otros, la maquinaria electoral de lo que significa el aparataje del actual alcalde Pavel Muñoz, del doctor Jorge Yunda, exalcalde ya de la ciudad, y del gobierno con Harold Urbano, que viene siendo ministro y tiene el peso del gobierno central. ¿Cómo enfrentarse a esos pilares de la política? Sin lugar a dudas nos enfrentamos a un escenario electoral en donde existe una cancha inclinada. Es evidente de que existen grandes aparatos que están en funcionamiento, un municipio a las órdenes de Pavel Muñoz, el gobierno nacional y sus instituciones en función de las candidaturas oficialistas, el aparato mediático que tiene Jorge Yunda, pero yo creo que también frente a ello también tenemos resultados concretos. La gente está muy clara cuáles son los resultados de la administración Muñoz, cuáles son los resultados de la administración Yunda, cuáles son los resultados del gobierno nacional, y frente a eso pues existe una enorme expectativa, una enorme esperanza de una propuesta técnica, de una propuesta innovadora que, como he mencionado, tenga como objetivo recuperar el orden, recuperar el orgullo y fundamentalmente con ello recuperar el futuro de Quito. Muy bien, estamos conversando con el concejal Andrés Campaña. Él es concejal actual del Consejo Metropolitano de Quito y pues estamos en una fase de carácter preelectoral. Muchos elementos han sido titulares, nosotros hemos tenido que publicar, amplificar, reportar noticias del cambio de fecha de las elecciones, del tema de las organizaciones políticas, de las acusaciones de la oposición, del gobierno central. ¿Cómo ustedes miran el escenario electoral del Ecuador en estas seccionales 2026? Yo he mencionado, estamos en una cancha inclinada, sin lugar a dudas. Y si ustedes revisan mis comunicados públicos,
he rechazado el adelanto que ha atropellado de las elecciones, he rechazado que existan organizaciones políticas que no van a poder participar en las próximas en los próximos sufragios y nosotros creemos y tenemos la convicción profunda de que Quito, el Ecuador, tiene que decidir en las urnas el próximo noviembre. Perfecto, así es, pues estamos queriendo, buscando una democracia para lo que resta de este siglo, ¿no? Estimado Andrés, tú vienes de qué sector de la ciudad, con qué sector de la ciudad, una ciudad, nuestra capital es muy diversa, tanto en los planos de carácter sociales, económicos, como geográficos. ¿Con qué sector te identificas más? Bueno, yo soy del norte de la ciudad de Quito, fui electo concejal por el norte de la ciudad de Quito, estoy optando a la reelección por el norte de la ciudad de Quito. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que nuestro trabajo está enfocado en las 65 parroquias. Y algo que para mí es muy, muy especial es el trabajo con las 33 parroquias rurales en las cuales he tenido la posibilidad de estar presente, de conocer a varios líderes, lideresas, y que hoy nos acompañan precisamente en esta propuesta del Movimiento Imparables Lista 79. Agradeciéndote y esperando que no sea la primera y la última en TCN Periodismo Digital, entrada ya a la campaña, quisiéramos volver a tenerte por acá y ojalá también podamos conversar con Wilson Merino. ¿Y por qué no le haces pues la participación de que podamos conversar acá en TCN Periodismo Digital? Muchísimas gracias por el espacio, un fuerte abrazo para ti, Fabián, un fuerte abrazo a TSN y evidentemente a las familias de Quito y del Ecuador que nos están observando a través de este importante medio digital. Perfecto, hasta una próxima oportunidad. Saludos a